Buen día, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar la práctica número 7 de este tema de instrumentos financieros y este ejercicio trata sobre bonos redimibles o también conocidos como redención anticipada de bonos. Vamos a darle lectura al enunciado y nos dice que el 31 de marzo del 2022, Inversiones Retan adquirió 10 bonos con la intención de obtener flujos de efectivo establecidos en el contrato, pero también de la posibilidad de venderlos. Entonces, cuando estamos bajo estas condiciones, sabemos que la inversión la vamos a registrar a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Ahora bien, se nos presentan las características más importantes de esos bonos, como su valor nominal por bono, su tasa nominal, su tasa efectiva, las fechas de pago de intereses, que son semestrales, cada 30 de septiembre y 31 de marzo. Se nos presenta el vencimiento de esos bonos, que es 3 años después de su adquisición, y como estamos ante una inversión a valor razonable con cambios en el otro resultado integral, tendremos que estar valorando la inversión en cada cierre. Por eso es que nos dan aquí el valor de mercado de los bonos el 31 de diciembre del 2022 y del 2023. Aquí tenemos esos datos. Ahora bien, aquí se nos presentan las características particulares de ese ejercicio, que nos mencionan que dentro de las condiciones de estos bonos se encuentra una cláusula de redención a opción de la empresa emisora a partir del 30 de septiembre del 2024 al 102% más intereses acumulados. ¿Qué significa esa redención anticipada? Bueno, que el emisor de esos bonos puede readquirir sus propios bonos. ¿Y cómo lo hace? Pagándole al inversionista de forma anticipada su vencimiento. Entonces, a partir del 30 de septiembre, que es un poco antes de su vencimiento, el emisor tiene esa posibilidad de readquirir esos bonos y lo hará al 102% más intereses acumulados, como se menciona ahí, pero ya lo iremos viendo a la hora de desarrollar ese ejercicio. Entonces, el 30 de septiembre del 2024, Florida le comunica al inversionista que decide redimir el 100% de los bonos, o sea, va a readquirir la totalidad de sus bonos. Y después de hacer el asiento de los pagos de intereses, porque como podemos ver aquí en la tabla de amortización que ya nos están dando, el 30 de septiembre del 2024 es una fecha de pago de intereses. Entonces, se nos está mencionando que la redención se da después de ese pago de intereses. Ambas empresas hacen cierres anuales del cada 31 de diciembre y Florida mide sus pasivos al costo amortizado. Ahora se nos presenta la tabla de amortización que nos dan en el ejercicio y nos piden lo siguiente: los asientos para el inversionista y los asientos para el emisor. ¿En qué fechas? Y es que se las presento en forma de línea del tiempo para que podamos ver qué asientos nos solicitan para ambas perspectivas. El 31 de diciembre del 2022 es la fecha de compra o venta o de emisión de esos bonos. Entonces tenemos que hacer ese asiento en la fecha de adquisición de esos bonos para el inversionista y para el emisor. Ahora bien, el 30 de septiembre del 2022 es una fecha de cobro de intereses que tenemos por aquí, entonces hay que hacer ese registro. 3 meses después tenemos el cierre. En el cierre hay que hacer el ajuste por el interés y la valoración a su valor razonable o actualizar a su valor razonable. ¿Qué también tenemos que hacer? Bueno, el cobro de intereses el 31 de marzo del 2023 y luego hacemos un salto hacia el 30 de septiembre del 2024. Ahora bien, aquí hay que tener mucho cuidado. En el medio de esa fecha o de ese plazo hay tres momentos que son muy importantes, que no nos piden asiento, pero hay que considerarlo detenidamente cuando resolvemos el ejercicio, que son pagos de intereses, tenemos un cierre y tenemos otro pago de intereses. Entonces, ahí había que hacer esos asientos o el inversionista, el emisor siguen haciendo sus asientos, pero para efectos de este ejercicio no nos lo solicitan, pero sí necesitamos esos cálculos. Nos piden exactamente los mismos asientos, o sea, los asientos en esas fechas para ambas perspectivas. Vamos a comenzar entonces con el inversionista. Sabemos entonces que en la fecha de la compra de esos bonos vamos a registrar la inversión a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. ¿Por cuánto?
al igual que hemos hecho en ejercicios anteriores, por su precio de adquisición o su valor presente en ese momento, que ya lo tenemos en la tabla de amortización. Ahora bien, ¿qué está pagando el inversionista? Está pagando ese precio de adquisición y ese es el primer asiento que nos solicitan, que es el de la compra de esos bonos o la adquisición de esos bonos, por decirlo de esa forma. Ahora bien, el siguiente asiento que nos piden es el pago, o en este caso el cobro de los intereses para el inversionista. Y esos datos pues los podemos tomar de la tabla de amortización. En esa fecha recibe el cobro del cupón y vamos a subrayar por aquí que esta es la primera fecha que estamos registrando. ¿Qué tiene que registrar además? El ingreso por intereses y la amortización de la inversión, porque podemos ver que esta inversión se adquirió con una prima, porque su valor en libros o su valor presente en el momento de adquisición es mayor a su valor nominal total. Entonces, esta prima la irá amortizando en la inversión hasta que llegue a su valor nominal. Entonces, tiene que registrar esa amortización hacia la inversión. Aquí, hacia la inversión. Aquí registra la amortización y registra el ingreso por intereses en esa fecha. Hasta el momento es un asiento que hemos realizado muchas veces y es lo mismo en este caso cada vez que haya un pago de cupón. Ahora bien, ya realizamos estos dos asientos que nos solicitan también el siguiente cierre, que es 3 meses después del cobro de intereses. Entonces ahí hay que hacer un ajuste correspondiente a esos 3 meses, un ajuste en una fecha intermedia. Entonces yo siempre, ¿verdad? Recomiendo que nos planteemos cuántos meses han transcurrido, que son 3, y hagamos el ajuste. Entonces el ingreso por intereses de esos 3 meses es el de este periodo, el ingreso por intereses. El efectivo es el pago del cupón y la amortización es la correspondiente. Todo esto es hacia los 6 meses de la totalidad de ese cupón. Sin embargo, hay que hacer el ajuste por 3 meses de 6. Aplicamos la misma fórmula para los tres elementos que necesitamos, que es el ingreso por interés, el efectivo, que en este caso sería un interés por cobrar, y la amortización de la inversión. Entonces, teniendo esos datos, podemos registrarlos. Tenemos que registrar un interés por cobrar de los 3 meses que se han acumulado hasta ese momento. ¿Qué más tenemos que hacer? Amortizar la inversión por esos 3 meses. Paso por acá, amortizar la inversión y registrar el ingreso por intereses correspondiente a esos 3 meses. Hicimos el primero de los asientos que nos solicitan en este ejercicio, en este cierre. Ahora bien, ¿qué nos falta? Valorar esa inversión a su valor razonable en el cierre. ¿Qué elementos necesitamos? Necesitamos, como siempre lo hemos hecho, el valor de mercado de esos bonos que ya nos lo dan en el enunciado, que sería 21.000, el valor nominal por bono. No, el valor nominal no, pero el valor de mercado por bono. Ahí hacemos la aclaración. Y nos lo dan en el enunciado para reafirmarlo. El valor de mercado de cada bono al 31 de diciembre del 2022 es de 21.500. ¿Qué también necesitamos? El valor en libros. Y es aquí donde yo recomiendo en nuestras anotaciones ir mayorizando la inversión para siempre tener ese valor en libros de la inversión cuando lo necesitamos. Entonces, por aquí vamos a ir mayorizando. La inversión al momento de la adquisición era de 263. Anteriormente, en el pago del cupón, registramos una amortización en ese asiento.
Al cierre acabamos de hacer un ajuste por los intereses acumulados de esos 3 meses. En ese momento, hasta ese momento, podemos mayorizar el valor en libros, que es el valor de la adquisición menos los ajustes que acabamos de realizar. Y vamos a ver si hay ganancia o hay una pérdida. En este caso, su valor de mercado es inferior a su valor de libros que acabamos de obtener al mayorizar. Es lo mismo como que si lo hubiésemos mayorizado directamente desde los asientos. El valor en la adquisición menos los ajustes que acabamos de hacer para amortizar esa inversión. Tenemos una pérdida por 45.371. Entonces, esa pérdida, en este caso, como estamos registrando la inversión a valor razonable con cambios en ORI, se va a ir a la cuenta ORI evaluación de inversiones por esos 45.300. Y para mantener actualizado ese valor, vamos a registrar esa pérdida de una vez en la mayorización para tenerlo actualizado y en el momento que volvamos a necesitar el dato, podamos seguir actualizándolo directamente desde su mayorización. Ahora bien, ya sabemos cuál es su valor en el momento de ese cierre. Y si lo mayorizamos, quedó en 215.000. Ahora bien, el siguiente asiento que nos solicitan es el cobro de intereses del 31 de marzo del 2023. Sin embargo, recordemos que ya habíamos registrado el ingreso por intereses de los 3 meses. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En bancos, ahora sí estamos recibiendo la totalidad del cupón. Ahora estamos trabajando con este, con este periodo. Estamos trabajando con este periodo. Ya recibimos ese cupón de intereses. Tenemos que darle de baja el interés por cobrar que habíamos registrado en el cierre. Debemos amortizar la inversión por los 3 meses que restaban y debemos registrar el ingreso por intereses de los 3 meses que estaban ahí pendientes desde su cierre y así hacemos este asiento en el pago o cobro de ese cupón. Seguimos registrando eh, esto en la mayorización de la inversión para mantener su saldo actualizado siempre para que en el momento que lo necesitemos lo obtenemos directamente de la mayorización. Ahora bien, llega el momento en que tenemos que hacer el cobro de intereses y la redención anticipada. Sin embargo, han pasado, han pasado eventos que no nos solicitan, pero que son importantes para poder obtener el valor en libros en este momento. Entonces, vamos a considerarlo, mas no vamos a hacer sus asientos. ¿Qué está pasando en este momento? Que hay un cobro de intereses. Entonces, vamos a mayorizar ese pago del cupón para mantener actualizado ese valor en libros. El 30 de septiembre del 2023 hay un cobro de ese cupón y hay una amortización por 2.222. Ahora bien, también hay un cierre. Hay un cierre en el que tenemos que hacer un ajuste por 3 meses de 6 en este caso. ¿Por qué? Es la misma lógica que hicimos en el asiento del cierre del año anterior. Aquí hubiésemos hecho, si nos lo solicitábamos, estos dos asientos. Ahora bien, también que hay que considerar que tenemos que hacer la valoración al cierre, o teníamos que haberla hecho. Entonces es importante saber que nos decían que en el cierre al 31 de diciembre del 2023 el valor de mercado de cada bono es de 22.000. Entonces tenemos que hacer su comparación con su valor en libros. ¿Qué debemos de hacer acá? Ya tenemos su valor de mercado y su valor en libros lo obtenemos de su mayorización. Este menos cada uno de los ajustes que le hemos hecho hasta ese momento para obtener su valor en libros en esa fecha.
Entonces, obteniendo su valor en libros, ya podemos saber si hay una ganancia o una pérdida. En este caso, su valor de mercado es mayor a su valor en libros, entonces tenemos una ganancia por 9.000. Y ahí hubiésemos hecho un asiento de valoración donde aumentamos al debe la inversión por los 9.000 y también registramos esa ganancia en hora y evaluación de inversiones. Ahora bien, no nos solicitan ese asiento, pero es importante haberlo considerado. Y ya veremos por qué era importante haberlo considerado. Entonces, mantenemos siempre actualizada la inversión a su valor razonable y vemos que si lo mayorizamos, tenemos que llegar a esos 222.000. Ahora bien, ya consideramos el efecto de esos cuatro asientos que no nos solicitaban. Son cuatro asientos porque aquí hacíamos el cobro del cupón, aquí hacíamos ajuste de intereses y actualización de su valor razonable y aquí hacemos un cobro de intereses. Ahora bien, llegamos a la fecha de redención. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Nos lo están diciendo por acá, que cuando nos comunican como inversionistas de esa redención, lo hacemos después del pago de intereses. Entonces vamos a registrar el cobro de esos intereses, bancos, por el cupón el 30 de septiembre del 2024, la amortización de la inversión en ese momento y también el ingreso por intereses en ese momento. Ya registramos esos intereses en esa fecha y solo nos queda la redención de esos bonos. ¿Qué tenemos que hacer en la redención? Bueno, sabemos que en ese momento el inversionista va a recibir el valor nominal total de esos bonos más el 2% que nos están pagando. ¿Por qué es esto así? Porque nos están diciendo que el emisor a partir de esa fecha puede redimir esos bonos, puede readquirirlos al 102% más intereses acumulados, pero aquí sabemos que no hay intereses acumulados porque la fecha coincide con el pago del cupón, entonces nos está pagando el 102%. El valor nominal es de 250.000 por el 102% y eso es lo que está recibiendo en bancos por, por ese, por esa redención. Entonces reciben bancos 250.000. Necesitamos el valor en libros de la inversión. Ese valor en libros, ese valor en libros lo podemos obtener de la mayorización que estamos haciendo constantemente. Entonces, aquí nos faltaba registrar el cobro de intereses que acabamos de hacer. Entonces, lo registramos o lo mayorizamos y podemos obtener que en ese momento el valor en libros de la inversión al 31, no, al 30 de septiembre del 24 es de 216.000. Entonces, son 216.000. Lo sabemos porque hemos ido mayorizando la inversión y lo tenemos actualizado. Ahora bien, el inversionista recibe bancos por el 102% del valor nominal de esos bonos. En su registro contable o en su mayorización, él tiene valorada esa inversión por 216.000. Entonces, como a él le están pagando más de lo que vale esa inversión, él tiene una ganancia en la redención de esos bonos. Una ganancia por 38.500. Ahora bien, ¿qué nos falta por acá? Nos falta darle de baja o disminuir esa inversión porque ya no la vamos a tener porque el emisor está haciendo la redención de esos bonos. Le damos de baja por los 216. Entonces aquí la mayorización de la inversión le pondríamos 216.000 a la vez, 16.500 y quedarían cero. ¿Qué nos falta por acá? Porque estamos ante una
ante una inversión a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Y eso ha, ha implicado que tengamos que registrar las ganancias o pérdidas en la valoración en la cuenta de ORI evaluación de inversiones. Entonces, como ya estamos de baja, dando de baja la inversión, también tenemos que realizar esa pérdida o ganancia que hemos tenido en esa inversión. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es importante también visualizarlo como lo hicimos anteriormente con la inversión. En el cierre del 2022 tuvimos una pérdida por 45.371. Ese fue el registro que hicimos. En el año 2023, al cierre del año siguiente, tuvimos una ganancia que no nos pedían el asiento, pero sabemos que teníamos que considerarlo. Ahora bien, tenemos que disminuir ya esa cuenta de oro y evaluación de inversiones porque ya no estamos teniendo esa inversión. Y a esto se le conoce como ya realizar, se está realizando esa ganancia o esa pérdida, que en este caso sería una pérdida porque la ganancia que tuvimos en el 2023 es menor a la pérdida que habíamos tenido en el 2022, entonces se está realizando en este momento. En este caso, este sería el último asiento que nos solicitaban desde la perspectiva del inversionista. Desde la perspectiva del emisor, vamos a realizarlo en otro video.